mañana. Vamos a examinarla, mis hermanos, y vamos a que la palabra de Dios nos llene en esta mañana y nos alimente, mis hermanos queridos. Vamos a examinar la palabra de Dios. El título de la predicación en esta mañana es ¿Cómo ser un cristiano fructífero? ¿Cómo ser un cristiano fructífero, mis hermanos? Y déjenme leerles el pasaje de la Escritura que se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Déjenme leerles este pasaje, lo tienen allí en su boletín. Están los textos de la palabra, mis hermanos. Hay algunos espacios que ustedes pueden rellenar y hacer sus propias notas también. Déjenme leer, mis hermanos, dice la Escritura, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias. Alabado seas, mi Dios eterno, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran fidelidad. Alabado sea tu santo y glorioso nombre. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza a ti, bendito Señor. En esta mañana, háblanos con tu palabra cada uno. Lo que cada uno necesite, Señor, háblanos, Padre Celestial, porque tú hablas a la necesidad humana, hablas a lo que cada uno necesita, mi Señor, y habla así con tu palabra, y que podamos honrarte a ti examinando tu palabra, Señor, que tú seas glorificado ahora que meditamos en tu palabra. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Saben, mis hermanos, hace ya bastantes años, una vez se hizo un campamento de jóvenes, mis hermanos, y bueno, yo no podía irme desde el inicio porque tenía clases. Ellos se habían ido el viernes en la mañana, yo todavía tenía que estar en el hospital, todavía estaba estudiando, mis hermanos, medicina, y me fui con otro muchacho y nos fuimos, mis hermanos, para alcanzarles allí en el lugar. En un lugar cercano aquí en el estado de Morelos, un pueblo pequeño, muy pequeño, subido en la sierra, mis hermanos, y fuimos allí para, pues, buscar, mis hermanos, compartir allí en la comunidad también, una comunidad pequeña, mis hermanos. Y bueno, desafortunadamente no encontramos un camión que nos llevara y tuvimos que subir el cerro en la noche, mis hermanos, y al llegar al pequeño poblado, pues los estuvimos buscando en el poblado y no los encontrábamos dónde estaban. Y entonces preguntamos y una persona nos dice, sí, se están quedando allí donde hay un capulín. Y también lo recuerdo, mis hermanos, ¿sabes? Porque ahí iba mi hermano Ever y tenía su perra Lazarillo, y la perra Lazarillo pues tiene un arnés. Entonces me dice, es un perro que trae como una silla, sí, un perro con silla. Entonces, allí en donde está el capulín. Bueno, entonces, mis hermanos, yo le pregunté al muchacho, oye, ¿conoces los capulines? Yo no los conozco, pero no soy muy versado en esto. Y entonces él dice, sí, en mi casa tengo un capulín. Bueno, pues entonces ahí vamos caminando. Oye, ya vamos muy lejos como para ver dónde está el capulín, ¿no? Entonces jamás, mis hermanos, encontramos el dichoso capulín. Andamos hasta detrás del cementerio, mis hermanos, en el cementerio allí, y jamás encontramos el capulín, mis hermanos. Y lo que resultó es que nos quedamos a dormir en la calle, en la noche, mis hermanos, pusimos unas cobijas y así nos dormimos allí. Bueno, hubiera sido muy fácil, mis hermanos, porque si bien es cierto que no conozco un árbol de capulín, sí conozco la fruta. Y las frutas las conoce uno muy bien, mis hermanos, y son muy sabrosas, ricas, mis hermanos. Así sucede. A veces, mis hermanos, no podemos conocer, nos cuesta trabajo identificar las hojas, el follaje, el tronco y decir, este es un limón, es un naranjo o es algún otro tipo, mis hermanos, pero si vemos la fruta, fácilmente lo identificamos. ¿No es así? Lo podemos identificar fácilmente. Bueno, mis hermanos, en esta mañana pues quiero compartir acerca del fruto y el fruto cristiano, mis hermanos, que debe dar uno, mis hermanos. Y en la palabra de Dios, en general se mencionan 3 clases de frutos, si lo quieren anotar. Primero, mis hermanos, es el fruto natural. La Biblia habla acerca, mis hermanos, de los higos. Por ejemplo, Jesús pasó, mis hermanos,
buscando fruto en un higuera y no lo encontró. Esto lo revisamos con anterioridad, mis hermanos, en un domingo anterior lo vimos, mis hermanos, y es el fruto natural. En la Biblia se menciona, mis hermanos, acerca de dátiles, olivos también, y se mencionan diferentes tipos de fruta. Y allí, mis hermanos, se está refiriendo al fruto natural, mis hermanos, que dan los árboles. Es así. Otro tipo de fruto que se menciona en la Biblia, mis hermanos, es el fruto biológico. Y a esto se refieren, mis hermanos, los hijos. Por ejemplo, el Salmo 127, el Salmo 128, mis hermanos, habla del fruto. Y se está refiriendo allí, mis hermanos, en particular a los hijos. Es el fruto biológico, mis hermanos, del cual algunos de ustedes tienen, yo también, mis hermanos. Y mis hermanos, a esto se refiere también la Biblia. Pero también, mis hermanos, se refiere la Biblia al fruto espiritual, mis hermanos. Por ejemplo, el pasaje que leímos, Gálatas 5, 22 y 23, dice el fruto del Espíritu. Y está hablándolo en singular, mis hermanos. Y este fruto viene por estar unido a Cristo Jesús. Y lo que Dios desea es que tú y yo, mis hermanos, tengamos un carácter semejante al de Cristo. Que podamos, mis hermanos, vivir y la conducta que tenía Cristo, también ustedes y yo la tengamos, mis hermanos. A esto se refiere claramente el pasaje de Gálatas 5, 22 y 23 que ya leímos, mis hermanos. Fruto espiritual. Y un fruto espiritual, mis hermanos, que se manifiesta en la conducta, que se manifiesta en las obras, mis hermanos. Por ejemplo, si tienen sus Biblias, mis hermanos, yo les pediría, mis hermanos, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. No lo tengo en la pantalla, este pasaje, pero si lo buscan en sus Biblias, mis hermanos, Mateo 7, versículos del 15 al 20. Y aquí, mis hermanos, en este pasaje, Jesús, enmarcado dentro del Sermón del Monte, dentro del Sermón de la Montaña, Jesús les está hablando a sus seguidores y les dice que por sus frutos los van a conocer. Por eso les habla de los falsos profetas que llegan, dice el pasaje, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego el Señor Jesucristo da otra analogía, mis hermanos, también en este caso. Dice el versículo 16, por sus frutos ustedes los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice, todo árbol que es bueno da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Lo que quiere decir, mis hermanos, el apóstol del Señor Jesucristo, lo que está diciendo en este pasaje, mis hermanos, es que el fruto espiritual, mis hermanos, lo que el Señor coloca en nuestras vidas, en un carácter a semejanza de Cristo Jesús, se evidencia, mis hermanos, en la conducta, se evidencia en las palabras, se evidencia en las actitudes, se evidencia en la vida. La obra que Cristo, la obra transformadora que Cristo está haciendo en cada uno de sus seguidores, mis hermanos, ese fruto espiritual del cual está hablando, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, debe evidenciarse en la vida, mis hermanos. Nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras motivaciones, mis hermanos. Esto es así. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, podemos ver estas tres clases de fruta. Pero, mis hermanos, el Señor, nuestro Dios, desea que tú y yo llevemos fruto. Y hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Es decir, un carácter a semejanza de Cristo, pero también, mis hermanos, lo que el Señor desea de ti y de mí es que podamos hacer las cosas que el Señor nos manda. Cosas que sean de bendición para otros. Desafortunadamente, y debemos reconocerlo, mis hermanos, a veces hay una distancia entre lo que decimos creer con lo que actuamos. Hay una distancia. Hay creyentes que son así, mis hermanos. En alguna otra ocasión les he dicho una frase, que algunos son muy cristocéntricos en su teología. Mis hermanos, puros en su teología alrededor de Cristo. Pero no son cristocéntricos en su manera de vivir.
en su conducta. Hay una distancia entre lo que uno dice creer y cómo vive uno. Pero nuestro Señor desea que llevemos fruto. Un fruto, mis hermanos, a semejanza de Cristo en su carácter y también que se manifieste en nuestro diario vivir. Por eso Jesucristo, mis hermanos, en Juan capítulo 15, si ustedes lo ven, mis hermanos, Juan 15, 8, si lo ven, no lo tengo este pasaje en la pantalla, pero si ustedes lo quieren ver, mis hermanos, por favor, allí en este pasaje dice, Juan 15, 2, luego veremos Juan 15, 8. Juan 15, 2 dice, mis hermanos, recuerdan, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar, es decir, toda rama, y Jesús está hablando de que Él es la vid y ustedes y yo somos las ramas, dice, y toda rama o pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que nos está diciendo es que el deseo de Cristo, mis hermanos, es que tú lleves una vida fructífera en Cristo. Y hay un proceso, mis hermanos. En este versículo 2, si ustedes lo ven en sus Biblias, mis hermanos, versículo 2 de Juan 15, dice allí, en este proceso, dice, todo aquel que lleva fruto. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Dice, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y luego, en versículo 8, mis hermanos, de Juan 15, que está en la pantalla, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Fíjense el proceso, mis hermanos, fruto, más fruto y luego mucho fruto. Mucho fruto. Eso es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos, en este sentido. Y fíjense bien, Juan 15, 16. Jesús está hablando de la elección que Él ha hecho de sus seguidores. En varios pasajes en la Escritura, la palabra, mis hermanos, nos dice que es un Dios soberano que elige. Y ha elegido desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, es decir, desde antes que tú y yo fuésemos formados. En la eternidad pasada, no la eternidad futura, en la eternidad pasada, el Señor ha elegido. Y fíjense bien, aquí dice, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Cuál es el propósito? Dice el pasaje, los elegí y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y sea un fruto que permanezca, un fruto permanente. Entonces, el deseo de Dios, del Señor Jesucristo, mis hermanos, es que tú y yo tenemos una vida fructífera en lo espiritual, en un carácter a semejanza de Cristo, que se manifieste también, mis queridos hermanos, en la vida cotidiana. ¿Cómo vivimos? Nuestra conducta, nuestras palabras, mis hermanos. Y fíjense este proceso de fruto a más fruto, a mucho fruto y un fruto permanente. Que permanezca, mis hermanos, para que todo esto sea para la gloria de Dios, mis hermanos. Es así. Entonces, mis hermanos, en esta mañana quiero compartirles, en esta mañana, 4 condiciones para ser fructíferos, mis hermanos. 4 condiciones que tú y yo debemos tener para ser fructíferos, llevar una vida fructífera, mis hermanos. En realidad no es una receta, no me gustan las recetas, mis hermanos, en la Biblia, porque la Biblia no es así, seguir recetas, mis hermanos. Son principios de la Escritura que tenemos que seguir, mis hermanos, para poder ser fructíferos. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, la primera condición, mis hermanos, el primer principio que debemos seguir es cultivar las raíces. Cultivar las raíces, mis hermanos. Si un árbol, lo sabemos muy bien, una planta, mis hermanos, no se cultivan las raíces, entonces, mis queridos hermanos, ese árbol, esa planta no crece. Hay una especie de árbol, mis hermanos, que lo siembran y queda sin crecer durante 15 años. No crece el árbol, mis hermanos, pero al siguiente año
el año 16 aproximadamente, ese árbol, mis hermanos, crece aproximadamente, mis hermanos, unos 10 o 15 metros de altura. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Ese árbol, mis hermanos, ha estado haciendo crecer sus raíces durante 15 años, se han estado enraizando, profundizando en la tierra para que en el último año pueda soportar el peso, el tamaño del árbol. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Tenemos que cultivar las raíces espirituales de nuestras vidas. Dice Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito, bendecido sea la persona que confía en Dios y cuya confianza es Jehová. Y hace un símil aquí el pasaje, mis hermanos, un parangón, mis hermanos, hace aquí en el versículo 8, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Está haciendo una comparación, mis hermanos, aquí, un símil aquí, un árbol que echa sus raíces junto al agua, mis hermanos, de donde puede tener nutrición. Y entonces lo que sucede con este árbol, mis hermanos, es que viene el calor y no importa porque su hoja siempre está verde. Y cuando vienen sequías, mis hermanos, no se fatiga y tampoco deja de dar fruto. Y hay un principio aquí que ustedes y yo debemos aprender. ¿Por qué necesitamos raíces? ¿Por qué necesitamos raíces? Por una razón muy importante que dice este pasaje. Necesitamos raíces, mis hermanos, porque para pasar los tiempos difíciles. Necesitamos raíces para pasar los tiempos complicados. El versículo dice, mis hermanos, cuando viene el calor, cuando viene la sequía, entonces su hoja está verde, no se fatiga ni deja de dar fruto. Lo mismo es contigo y conmigo. Cuando tenemos, mis hermanos, dificultades, cuando tenemos situaciones complicadas, porque así es la vida. La vida es una sucesión de problemas. Algunos problemas, mis hermanos, vienen solos. Pero otros problemas, la mayor parte, nosotros mismos no los buscamos. Problemas, mis hermanos, que tenemos por nuestras propias decisiones necias, tontas. Tomamos decisiones, mis hermanos, y vienen problemas. Ese es un tipo de problema. Pero hay otro tipo de problema que vienen solos. Un accidente, una enfermedad, vienen solos, mis hermanos, esos otros problemas. Pero siempre los va a haber. Siempre va a haber situaciones difíciles, circunstancias. ¿Cómo podremos enfrentar cada circunstancia? ¿Cómo podemos enfrentar cada dificultad, cada situación complicada en nuestras vidas? Mis hermanos, si tenemos raíces profundas. Por eso necesitamos, mis hermanos, profundizar, cultivar las raíces para los tiempos difíciles, para enfrentar cualquier situación que venga en la vida. Déjenme explicarles, mis hermanos, esta diapositiva que tengo aquí. Este árbol, mis hermanos, es un baniano, así se llama, baniano. Yo pude ver este árbol en vivo y a todo color, mis hermanos. Está en la isla de Maui, que es la segunda isla más grande del archipiélago de Hawái, mis hermanos. Y está en un lugar, en un centro que se llama Lahaina. Es una ciudad pequeña, mis hermanos, allí, Lahaina. Cuando uno llega, mis hermanos, pues uno ve una gran cantidad de árboles. Pero quiero decirles que no son varios árboles, es solo uno. Solo es un árbol. Este árbol tiene la característica, mis hermanos, de que tiene raíces aéreas. El árbol, mis hermanos, ustedes lo pueden ver en este extremo donde están estas personas ahí paradas, un niñito de azul allí, de este lado, ese es el tronco. Es un árbol. Extiende, mis hermanos, sí, se profundiza, pero tiene raíces aéreas, que luego estas raíces aéreas se extienden por el follaje y luego descienden a la tierra. Y esas raíces, mis hermanos, luego se profundizan y forman un tronco.
Y luego de allí surgen otras raíces, mis hermanos, y forma otro tronco y otro tronco. Parecen varios árboles, pero en realidad es un solo organismo, es un solo árbol con varias raíces, mis hermanos, que se van profundizando. ¿Saben el tamaño de este árbol, mis hermanos? Tiene más o menos un perímetro de unos 5,000 metros cuadrados. Y tiene una altura, no es muy alto, bueno, son 14 metros, mis hermanos, pero es el tamaño de árbol. Y uno parece que está, mis hermanos, con varios árboles, pero no es así. ¿Por qué lo traigo a colación, mis hermanos? Tenemos que cultivar las raíces en nuestras vidas. Si tú no cultivas las raíces de tu vida, entonces ni darás fruto, y cuando vengan tiempos complicados en tu vida, te las verás más complicadas tú. Más difícil será enfrentar los problemas, más difícil será enfrentar las situaciones, mis hermanos. Es así. Entonces, lo que necesitamos, mis hermanos, son cultivar nuestras raíces. ¿Por qué? Porque para que podamos pasar los tiempos difíciles. Déjenme mostrarles este pasaje de la Escritura. El hombre, dice el versículo Proverbios 12:3, no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. En otras palabras, mis hermanos, lo que está diciendo, el mal no es base firme para nadie. Eso es lo que dice la primera parte de este versículo. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Por sus malos hechos un hombre no está firme. Por su mala conducta, por su mal proceder, mis hermanos, una persona impía, mis hermanos, no puede tener una base firme en su vida. Eso es lo que nos está diciendo. Pero la segunda parte del versículo, mis hermanos, dice que la raíz de los justos no será removida. Es decir, tienen una raíz permanente. Permanece. Y esto es lo que se necesita, mis queridos hermanos. Lo que necesitamos tú y yo, todos nosotros. No importa cuántos años tengas de ser cristiano. Puedes tener 1 año, o 2, o 10, o 20, o 30. No importa, necesitamos tú y yo seguir cultivando nuestras raíces. Y esto lo tenemos que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se cultivan las raíces? ¿Cómo se cultivan las raíces, mis hermanos? ¿Cómo podemos cultivar las raíces para dar fruto, para fructificar? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, mis queridos hermanos, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Vez tras vez, mis hermanos, lo sabemos, tenemos que ir a la Escritura, a la palabra, mis hermanos, y meditar en ella, meditar en la palabra, mis hermanos. Dice la Escritura, el famoso Salmo 1, versículos 2 y 3. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice, mis hermanos, iba a leer otro versículo, disculpen, vamos a leerlo, mis hermanos. Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es la persona, mis hermanos, que está meditando en la palabra de Dios día y noche. Día y noche medita en la palabra, mis hermanos, y en la ley de Jehová, dice, en la palabra de Dios está su delicia, allí está su deleite. Hay muchas cosas que son deleitosas, mis hermanos. A veces llega uno cansado del trabajo y quiere uno leer el periódico, ver una película, prende la televisión y lo que quiere uno es distraerse. No es así. Y puede ser un deleite. Y está bien. Pero quiero decirte que tu mayor deleite, nuestro mayor deleite, debe ser la palabra de Dios. Debe ser un gozo leerla, un placer leer la palabra de Dios. Allí encuentra uno su alegría. Eso es lo que nos dice el versículo. Allí encuentra su deleite. En la ley de Jehová está su delicia, su placer, su gozo, su alegría. Y en esta ley, porque encuentra allí su alegría, su deleite, su placer, medita día y noche. Y entonces vuelve a ser, como lo vimos en Jeremías 17 hace un momento, vuelve a hacer una comparación con un árbol. Será
como un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Y entonces, mis hermanos, dice, esta persona, ¿por qué? Porque sus raíces están allí, mis hermanos, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. La verdad, mis queridos hermanos, esta es una bella, bella y hermosa promesa de la Escritura para vivirla. No solo para aprenderla de memoria, porque yo sé que muchos saben este versículo de memoria, ¿no es así? O lo conocen, el versículo. Y no es solo para recordarlo, no es solo para repetirlo, es para vivirlo, para vivir este pasaje de la Escritura, mis hermanos. En realidad la palabra de Dios no solo es para recitarla. Yo le doy muchas gracias a Dios, mis hermanos, porque domingo a domingo muchos de ustedes están aprendiendo los versículos de la Escritura. Y la verdad es que los versículos, mis hermanos, son como vitaminas, mis hermanos, que le fortalecen a uno y los recuerda a uno en una situación y recuerda el versículo que uno ya se lo aprendió hace algún tiempo. Está bien, pero no solo es para aprenderlos, mis queridos hermanos, es para vivirlos. Había un creyente, mis hermanos, coreano, que fue con un misionero y le dijo, me he aprendido todo el sermón del monte. Ustedes saben, el sermón del monte está en capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Todo el sermón del monte. Me lo he aprendido y quiero decírselo. Y se lo comenzó a decir, se lo recitó entero. Le recitó todos los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, entero. Y entonces el misionero le dijo, oiga, qué bien que usted lo ha recitado, pero no solo es esto. Este hombre le dijo, es que precisamente así lo aprendí. Quería aprendérmelo todo y no podía aprendérmelo, porque eran muchas palabras y me equivocaba y se me olvidaban. Entonces lo que hice, dice este hombre, es que pues tomé un versículo y lo traté de aplicar. Entonces fui con mi vecino y fui con la persona aplicando ese versículo. Luego pasé al siguiente y al siguiente y al siguiente. ¿Por qué les relato esto, mis hermanos? Porque la palabra de Dios no solo es para aprenderla y tenerla en la mente, es para vivirla diariamente. Por eso la Escritura dice en este salmo, mis hermanos, el hombre que medita en la ley de día y noche, allí está su delicia. No solo es aprenderla, mis hermanos, es vivir la palabra de Dios prácticamente. Dice, todo lo que hace prospera, es decir, todo le sale bien. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida justa, recta, delante de Dios, mis hermanos. Entonces, lo que necesitamos, mis queridos hermanos, es ir a la palabra, cultivar las raíces para crecer. Si tú no vas a la palabra, no vas a crecer. Necesitamos esto, mis hermanos. ¿Saben? El medio que Dios utiliza para transformar vidas es su propia palabra. Es su palabra. Ese es el medio que Dios utiliza para transformar vidas. A veces queremos, mis hermanos, que nuestra vida, o la vida de alguien sea transformada, cambie. Pero el mejor método para cambiar la vida es ir a la palabra de Dios, mis hermanos, y allí el Señor transforma, cambia, restaura con su palabra, mis hermanos. No esperes que tengas una visitación o una visión. Señor, cámbiame, y que llegue de repente, ¡fum!, y eres una nueva persona. No va a suceder así, créeme. No va a pasar. Tenemos que ir a la palabra de Dios, mis hermanos, meditar en ella noche y día, noche y día. El Señor va a comenzar a cambiar, transformar corazones. ¿Por qué? Porque tus raíces estarán creciendo. Déjenme decirles otro pasaje, mis hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, Colosenses 2, 6 y 7. Dice allí el pasaje, por eso, dice el versículo, por tanto, o por eso, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo, mis hermanos, uno recibió a Cristo Jesús? Por fe, ¿no? Por fe. Y dice aquí el versículo, de la manera que han recibido a Cristo. ¿Cómo? Por fe. Dice, anden en Él, en esa misma fe.
de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, también anden en Él, en fe. Y luego, mis hermanos, el versículo 7 utiliza 3 verbos que son muy importantes. Y voy a hacer énfasis en uno de ellos. Dice allí el versículo: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice aquí 3 acciones, 3 verbos. Dice arraigados. Y evidentemente, mis hermanos, esta palabra arraigados está hablando de raíces. Está hablando de raíces, dice arraigados. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que tienes profundas raíces de fe en Cristo Jesús. De la manera que han recibido a Cristo, anden en Él. ¿Cómo recibiste a Cristo? En fe. ¿Cómo debes andar? En fe en Cristo. Por eso les he dicho en alguna ocasión, mis hermanos, el Evangelio no es solo aquel momento en el que tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No solo es el momento en que tomaste la decisión de seguir a Cristo para que luego te olvides de ello, que pudo haber sido hace 5 años o 10 o hace algunos meses. No es así, mis hermanos. El Evangelio es para vivirlo diariamente. Diariamente. El Evangelio, mis hermanos, no es aquel momento cuando lo relatas en tu testimonio: yo recibí a Cristo y etcétera. No, es diariamente. El Evangelio es para vivirse diario, mis hermanos. De la manera que has recibido a Cristo, debes andar en Él. Y ahora, con profundas raíces en Cristo. Eso es lo que dice, arraigados. Tus raíces deben estar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Utiliza otra palabra, sobreedificado. Cuando se hace que tiene la casa o el edificio, cuando se hace crecer. Entonces, mis hermanos, es así, de esta manera. Dice, con profundas raíces en Él y creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo, sobreedificados en Cristo. Y luego vuelve a decir, mis hermanos, confirmados en la fe. Es decir, firmemente basados en Él, en Cristo, por la fe. Cuando medites en la palabra de Dios, debes estar enfocado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Quién es el principal personaje de la Escritura? Es Cristo. Y debes leer la palabra, meditar en la palabra, buscar en la palabra a Cristo. No es si solamente estás leyendo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es Cristo a lo largo de toda la Escritura. ¿Para qué? Para que estés arraigado con profundas raíces en Cristo. Profundas raíces en Cristo. Es así. Entonces, mis queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios. Pero hay una segunda cosa, mis hermanos. Para cultivar las raíces debemos aprender nuevas cosas. La palabra de Dios es un libro tan rico. La palabra de Dios es un libro, mis hermanos, que enseña nuevas cosas día a día. Seguro les ha pasado, mis hermanos, están leyendo la Biblia, a mí me pasa frecuentemente, y un pasaje que mis hermanos, ya lo he meditado, ya lo sé, mis hermanos, incluso me lo sé de memoria. A veces, mis hermanos, parece que salta de la Biblia el versículo, la palabra, y me da una nueva luz, un nuevo conocimiento acerca de Dios y de Cristo, que no había sabido antes. Y mis hermanos, debemos procurar aprender nuevas cosas. Así nuestra mente se va renovando. Dice la Escritura, mis hermanos, la palabra de Dios, que no os conforméis a este siglo. No tomes el molde del mundo. No te adaptes a las costumbres de la sociedad en la que vives. No te adaptes, no tomes el molde del mundo. Mis queridos hermanos, el
cristianismo es contracultural. Va contra la cultura de la sociedad en la que vivimos, va contra los principios de la sociedad en la que vivimos. Es contracultural, mis hermanos, el cristianismo. Pablo dice, no tomes el molde del mundo, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la... ¿Cómo es transformada? Cuando uno va a la palabra, mis hermanos, y uno está aprendiendo continuamente. La vida del cristiano, mis hermanos, es una vida continua de reflexión. Una vida continua, mis hermanos, de ajustarse a la norma de Dios, a su voluntad y a lo que Él desea de ti y de mí. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Esperas que Dios te hable en un sueño? ¿Esperas que Dios te hable por medio de otra persona? O como a Balaam, que dice en el Antiguo Testamento, que le habló la burra, mis hermanos, y que allí, mis hermanos, Balaam tuvo que ser disciplinado porque no escuchaba, no entendía. Y Dios permitió que una burra, mis hermanos, le hablara a Balaam. ¿Así nos hablará Dios? No, mis hermanos, Dios nos habla con su palabra. Tenemos que ir a ella. Si vamos a ella, mis hermanos, entonces nuestras raíces van a crecer. ¿Y sabes qué va a pasar? Nuestras vidas serán más cambiadas, más transformadas a semejanza de Cristo y daremos un fruto en nuestras vidas para la gloria y la honra de Él y solamente de Él. Que el Señor nos ayude en esto, mis queridos hermanos. Que hoy puedas tomar la decisión de cultivar las raíces de tu vida. Que el Señor nos ayude en esto. Ahora, déjenme decirles en segundo lugar, ¿qué más debemos hacer o podemos hacer? Y es otro principio. Tenemos que eliminar las malas hierbas de nuestra vida. Tenemos que eliminar las malas hierbas de nuestra vida, mis hermanos. Tenemos que hacerlo así, eliminar las malas hierbas de nuestra vida. Seguro, mis hermanos, todos sabemos, han plantado algún jardín, algunos rosales o algunas, no por el apellido, ¿verdad, mi hermano? Pero sí algunas plantas de ornato. Pero, mis hermanos, uno pone cuidado en sembrar alguna planta, alguna flor, mis hermanos, para que allí pues se vea bonito y pone uno empeño. Pero uno, mis hermanos, no siembra malas hierbas a propósito, ¿o sí? No las siembra, esas crecen solitas. Y si uno descuida el jardín, mis hermanos, pronto las malas hierbas van a sobrepasar a las plantas que nosotros hemos allí sembrado. Bueno, mis hermanos, en la parábola de la semilla encontramos una buena explicación de lo que tú y yo debemos hacer y de lo que significan las malas hierbas en la vida. ¿Qué son las malas hierbas y qué, mis hermanos, debemos hacer con ellas? Bueno, vamos a leer este pasaje, mis hermanos. Es Lucas 8, del 11 al 14. Dice allí, mis hermanos, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y agrega, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y agrega el pasaje, la que cayó entre espinos, estos son, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y entonces como resultado no llevan fruto. Señor Jesucristo, mis hermanos, está enseñando esta parábola y compara, dice la explicación a sus discípulos, porque sus discípulos le dicen, ¿qué es esto que les has dicho a la gente? Y Jesús les dice, ustedes tampoco lo entienden, y comienza a explicarles la parábola y les dice, la semilla es la palabra de Dios. Es esto. Y da diferentes destinos a la semilla, a la palabra de Dios. Dice,
los que están junto al camino son los que la oyen. La semilla que cayó, y como está dura la tierra, porque ha sido apisonada por los pasos de las personas, dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y luego dice, los de sobre la piedra, dice, cuando la semilla cae en un pedregal, la oyen, reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero luego se apartan. Y luego agrega, la que crece entre espinos. Y esta es la mala hierba. Es la mala hierba. Dice allí que crece allí. Son los que oyen, dice el pasaje. Oyen la palabra, pero, hay un pero aquí. Dice, son ahogados. ¿Y qué es lo que ahoga la palabra? ¿Qué es lo que ahoga? Hay 3 clases de mala hierba de la cual habla este pasaje. 3 clases de mala hierba. Y yo lo puse en amarillo, si ustedes lo pueden subrayar, mis hermanos. Y ahorita tendremos la oportunidad de que lo puedan ustedes anotar. Si lo pueden subrayar en el pasaje. Ahora bien, ¿cuál es, mis hermanos, cuál es la mala hierba de la cual habla Cristo aquí? Jesús menciona 3 variedades de hierba mala. ¿Cuáles son? En primer lugar, la hierba mala de la preocupación. En el pasaje que estamos leyendo, mis hermanos, de esta parábola, de la explicación que Jesús hace de la parábola, dice, los espinos, dice, pero yéndose son ahogados por los afanes, es decir, la preocupación. La preocupación, mis queridos hermanos, Jesús varias veces advirtió a sus seguidores acerca de ella. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo les habló y les dijo, mis hermanos, que pues los aves del cielo no se preocupan por lo que han de comer. Las flores del campo no se preocupan por lo que han de vestir. Pero, y dice allí el Señor Jesucristo, los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, pero podemos tomarlos sin lugar a equivocarnos, es decir, aquellos que no son creyentes buscan todas estas cosas. A veces, mis hermanos, cuando estamos preocupados, nos comportamos como incrédulos. Como incrédulos. Si tú te estás preocupando por cada cosa, ¿sí? Y lo que estás teniendo, y a veces yo y todos nosotros, mis hermanos, ¿sí? Nos comportamos como incrédulos. Porque Jesús dice, ¿acaso las aves no las viste? El Señor les da de comer y a las flores del campo no las viste. ¿Cómo no va a ser más con ustedes, hombres de poca fe? ¿Cómo no va a ser con ustedes? Y cuando estamos preocupando, mis queridos hermanos, lo que sucede, mis hermanos, es que eso corta las raíces de dependencia, el arraigo en Cristo Jesús. Que debemos tener nuestras raíces en Cristo, mis hermanos, arraigados con profundidad en Cristo. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Las preocupaciones ahogan una vida fructífera, la ahogan. ¿Por qué? Porque entonces estás dependiendo de ti mismo y no de Dios. Estás dependiendo de tus propios recursos, estás dependiendo de tus capacidades y no estás dependiendo de Dios. Así, mis queridos hermanos, a veces tenemos una actitud y motivaciones de incrédulos cuando nos estamos preocupando y preocupando. Si algo te preocupa, ¿qué es lo que debes hacer? Orar por ello. Si algo es lo suficientemente grande como para preocuparte, eso mismo debe ser lo suficientemente grande para que tú y yo doblemos nuestras rodillas y busquemos a Dios en esa circunstancia. Así es que, mis hermanos, si algo te preocupa, ora, depende de Dios para que dejes de preocuparte, porque si sigues preocupándote, entonces estás teniendo una actitud de incrédulo. No confías en Dios. Eso es lo primero. La segunda hierba mala, mis hermanos, es la de las riquezas. Es la segunda hierba que menciona Cristo en este pasaje. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados
por los afanes, es decir, por las preocupaciones y las riquezas. Es decir, cuando tú pones tu atención excesiva en el dinero, en las riquezas. Ahora, quiero decirles esto, el dinero es amoral. No es bueno, no es malo, mis hermanos. Bueno fuera que todos tuviéramos nuestros bolsillos llenos de dinero, pero no es así. Pero quiero decirte que el dinero no es malo en sí. El dinero es amoral. Lo que dice la Escritura, mis hermanos, es el amor al dinero. Que esa sea tu principal preocupación, lo que por que tú vives, el propósito de tu vida sea el dinero. Y eso es lo que la palabra, mis hermanos, allá en 1 de Timoteo dice, el amor al dinero, teniéndolo muchos, se han extraviado. No el dinero, el amor al dinero. Puede uno no tener mucho dinero, ser pobre y tener amor al dinero. No quiere decir que siendo rico tú tengas amor al dinero. No es así. No necesariamente. Lo que está diciendo es que tu objetivo de vida, tu prioridad sea solamente el dinero. Y esa es una hierba mala que hay que arrancar. La Biblia habla de esto como una enfermedad, mis hermanos, y le llama filaguria. Esta es la palabra griega para amor al dinero. Filos, el afecto, mis hermanos, el amor al dinero, filaguria. Y algunos teniéndola se han extraviado. La filaguria, mis hermanos, lo que ocasiona es que la palabra se ahogue. ¿Por qué? Porque tienes tu mente en otro lado. Tienes tu propósito, tu motivo de vida en otro lado y no en Cristo. Y eso hace que la vida sea infructuosa. Ahora, por otro lado, la tercera hierba mala, mis hermanos, es la de los placeres de la vida. Dice el pasaje, mis hermanos, el versículo 14, dice que son ahogados por los problemas, los afanes, segundo, las riquezas y tercero, los placeres de la vida. Cuando tu objetivo en la vida solamente es obtener placer. Ese es tu objetivo en la vida, tu propósito de vida, solo obtener placer. Y cuando dice esto la Escritura, de estas tres cosas, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, ahogan la palabra de tal manera que no llegan a fructificar, no llevan fruto. Ahogan la palabra y no llevan fruto. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Arrancar estas hierbas malas. Cambia tu propósito, tu actitud. ¿Saben, mis hermanos? Si tú dejas crecer una hierba mala en tu jardín, ¿sí?, y que tienes allí rosas, margaritas o alguna otra flor, tienes allí, mis hermanos, y llegan a crecer hierbas malas, ¿sabes por qué crecen? Por negligencia. Porque crecen solitas. Y si llegan a estar allí es porque no has cuidado tu jardín. Por negligencia, por pereza. Y las hierbas malas también en la vida crecen por eso, por negligencia, porque has sido negligente en tu vida y por eso están creciendo y ahogan la vida y no llegan a fructificar. Así es que, mis hermanos, no seamos negligentes. Cuando descuidamos la lectura de la Biblia, descuidamos la oración y descuidamos el compañerismo con otros creyentes, mis hermanos, ¿sabes? Crecen las hierbas malas y ahogan nuestra vida espiritual. Ahogan, mis hermanos, de tal manera la palabra en nuestras vidas que no llega a fructificar. Entonces, mis hermanos, tenemos que eliminar la hierba mala de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos fructificar. Ahora, mis hermanos, déjenme decirte 3 razones por las cuales fallamos en la vida. A veces, mis hermanos, somos negligentes. Somos negligentes, somos perezosos, mis hermanos, y podemos tener excusas, muchas excusas, mis hermanos, para fallar y fracasar. Pero quiero decirte brevemente, mis hermanos, 3 razones por las cuales frecuentemente fallamos en la vida. Uno, mis hermanos, es que no tenemos un plan. No tenemos un plan, un propósito. No tenemos un plan y crecen hierbas malas. No tenemos un plan y un propósito.
Es así. Segundo lugar, mis hermanos, es que así como no escuchamos a otros cuando nos dan un consejo, y además cuando nos dan un consejo a veces hasta nos enojamos, ¿no es así? ¿Sí? Entonces, así como no escuchamos a otros, tampoco escuchamos el consejo que Dios nos ofrece. Y fracasamos, fallamos, perdemos el rumbo, mis hermanos, como si no tuviéramos raíces. Dice la Escritura, mis hermanos, Proverbios 20:18, dice allí que los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con el consejo de Dios, mis queridos hermanos, nosotros podemos ir hacia adelante. Entonces debemos hacer esto. Ahora, dice también la Escritura, mis queridos hermanos, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice así, antes del quebrantamiento, ¿sí?, de la humillación, somos humillados. ¿Por qué? Por soberbios. Eso es lo que dice el pasaje. Fracasamos, mis hermanos, porque no escuchamos consejos, somos soberbios y altivos de espíritu, como dice el pasaje. Y no escuchamos el consejo de Dios y mucho menos el de otros. Por eso fracasamos. Tercer lugar, mis hermanos, ¿saben qué pasa? Nos rendimos fácilmente. Nos rendimos fácilmente. Hemos intentado, hemos tratado de cambiar, mis hermanos, y nos rendimos fácilmente. La semana pasada yo les hablaba acerca de esto, mis hermanos, del cambio en la vida, de la transformación de vida. Y a veces, mis hermanos, nos rendimos fácilmente, con profunda facilidad. Así es que, dice Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Por qué? Porque te has rendido. Y esto no debe ser, mis hermanos. Entonces, no tengas. Si hay algo que debas cambiar en tu vida y te das mala hierba, arráncala. Arráncala. Pon firmemente tus propósitos, tus planes de vida en las manos de Dios. Y no te rindas. Porque a su debido tiempo, dice la Escritura, el que obra bien, a su debido tiempo cosechará. No te rindas. Ahora, tercer lugar, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Tercer lugar, debemos cooperar con Dios. Si queremos tener raíces profundas, si queremos dar fruto, una vida fructífera, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos cooperar con Dios. Mis hermanos, algunos toman el cristianismo y la relación con Dios como si fuera algo mágico, como si fuera magia, y no es así. Dios, mis hermanos, intercede, pero tú y yo, mis hermanos, Él nos puede ayudar, pero tú y yo, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte, la obra de Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hace un momento les decía, si quieres ver un cambio en tu vida, si quieres ver algo, no te va a llegar así como una revelación en la noche. Dios puede hacerlo, sí, pero no va a suceder así, de esa manera. Sucede en un cambio paulatino, de fruto a más fruto, a mucho fruto, en un proceso, como ya les comenté. Va a ser así, paulatinamente, mis hermanos. Va a ser de esta manera, pero tenemos que cooperar con Él. Tenemos que cooperar con Dios. Les decía que algunos toman el cristianismo como si fuera magia. Horas en la mañana esperando que suceda algo en tu vida, pero tú te quedas sin hacer algo. Es como si, mis hermanos, dice la Escritura, que debemos orar por el pan nuestro de cada día. ¿No es así? Debemos orar por el alimento de cada día. ¿Por qué debemos orar por el alimento? Porque hay dependencia de Dios. Oramos dependiendo de Dios, de que Dios nos va a proveer para ese día y para el otro día y para el otro día. El Señor expresó esto de manera muy gráfica y vívida, mis hermanos, con el maná en el desierto. Cuando quería con el maná que lo recogieran cada día, para que dependieran de Dios, pero si recogían lo de un día a otro,
¿Qué sucedía? ¿Se acuerdan? Se les echaba a perder, se agusanaba. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería enseñarles era dependencia de Dios, a que dependieran de Él. Pero el fin de semana, mis hermanos, cuando era el día de reposo y que no debían recogerlo, ese día debían recoger 2 veces. ¿Y ese se echaba a perder? No, no se echaba a perder. Dios lo que quería, mis hermanos, con ellos, con el pueblo de Israel, es que aprendieran a depender de Él. Y lo mismo es tú y yo. Si tú oras en la mañana y le dices, Señor, dame el alimento de este día, y te quedas en tu casa acostado, viendo la tele, no es así como funciona, ¿verdad? Debes orar, Señor, dame el alimento de este día, dame las oportunidades, Señor, y salir confiado en que Dios te va a dar esas oportunidades y te va a alimentar. Vas a tener el trabajo necesario para tener los recursos necesarios para ese día. Así es como funciona. Por eso les digo, mis hermanos, que debemos cooperar con Dios. En tu crecimiento espiritual debes cooperar con Dios. Es así, mis hermanos. Debemos cooperar con Dios. Juan 15:1, mis hermanos, dice, yo soy la vid verdadera. Jesús está diciendo. Lo que quiere decir es que había otra vid, pero era falsa. ¿Y cuál era esa vid? El pueblo de Israel. Que habiendo querido Dios que diera frutos buenos, había dado frutos silvestres que no servían. Por eso Jesús dice, soy la vid verdadera. Y le agrega, y mi Padre es el labrador, Dios. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, Él la va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto, más fruto. Entonces, como les he explicado, mis hermanos, lo que Dios desea es fruto, más fruto y luego mucho fruto. ¿Cómo podemos cooperar con Dios? ¿Cómo podemos cooperar con Dios, mis hermanos? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, mis hermanos, déjenme decirles 3 maneras, mis hermanos, sencillas de cómo podemos cooperar con nuestro Señor en este proceso para fructificar, tener vidas fructíferas. En primer lugar, mis hermanos, pon tus planes en las manos de Dios. Tus propósitos de vida, tus planes, tus metas. Estás estudiando, ponlo en las manos de Dios. Estás trabajando, pon tu trabajo en las manos de Dios. ¿Te preocupa tu familia? Pon tu familia en las manos de Dios. Tus hijos, ponlos en las manos de Dios. Tu esposa, tu esposo, ponlo en las manos de Dios. Tus planes, tus propósitos. Si así lo haces, estarás dependiendo de Dios. ¿Por qué debemos orar? Señor, porque Dios, mis hermanos, está en el cielo teniendo pensamientos muy altos y nuestras oraciones no le llegan y por eso debemos estar rogando continuamente. No, no es así, no es así. Porque al orar, ¿sabes? Estamos mostrando que dependemos de Dios. Alguien que ora, mis hermanos, que se dirige a Dios, está mostrando de manera vívida que está dependiendo de Dios. La oración, mis hermanos, déjame decirte, no le hace ningún bien a Dios. La oración nos hace bien a ti y a mí. Porque en ese sentido, cuando estamos orando, mis hermanos, es que estamos confiando en Él y dependiendo de Él. Y sabes, eso es lo que agrada a Dios. Que tú y yo dependamos, confiemos en Él nada más y no confiemos en nosotros mismos. Muchas veces, y debemos reconocerlo, mis queridos hermanos, estamos en la situación en la que estamos en nuestras vidas porque nada más confiamos en nosotros. Entonces, si vamos a cooperar con Dios en nuestro crecimiento espiritual para ser hombres y mujeres de Dios fructíferos y fructíferas, debemos poner nuestras manos, nuestros planes en las manos de Dios. ¿Has orado por tu trabajo? Que el Señor te dé la capacidad allí para desempeñarte de manera adecuada. ¿Has orado
por tus metas, tus hijos, tus planes para tu vida hacia el futuro. Ponlos en las manos de Dios. Dice la Escritura, Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino. Y así es. Pensamos, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pensamos nuestro propio camino y nos trazamos nuestro camino. Pero dice, Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea del pasaje? Porque a veces pensamos nuestro camino y nuestro camino está torcido. Nuestro camino está chueco. Nuestro camino, mis hermanos, es camino de perdición, como dice la Escritura también. Pero si uno ora, mis hermanos, el Señor endereza nuestros pasos. El Señor lo hace. Así es que debemos poner nuestros planes en las manos de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, lo que debemos hacer es alabar al Señor en toda circunstancia. ¿Por qué debemos alabar a Dios, mis hermanos? ¿Por qué debemos alabar a Dios? ¿Sabes cómo podemos expresar nuestra cooperación con Dios? Sí, orando, dependiendo de Él. Pero si tú aprendes a darle gracias a Dios por todo, aún por las situaciones complicadas y difíciles en tu vida, entonces lo que estás expresando es de manera vívida tu cooperación con Dios, que confías en Él y que estás alineado con Él en sus planes y propósitos para ti. Es por eso, mis queridos hermanos, que debemos alabar a Dios en medio de toda circunstancia. Ahora, quiero ser muy directo en esto, mis hermanos, y explicarlo. Por ejemplo, si se muere un familiar tuyo, no dices, Señor, gracias que se murió. No es así. Sí, gracias que se murió mi papá, te alabo, Señor, que se murió. O mi mamá, o mi suegra. No es así. Debemos orar, mis hermanos, que en medio de esas... Sí, la mano de Dios está allí y se está haciendo su voluntad en nosotros. Señor, falleció mi papá, falleció mi mamá, falleció mi suegra, falleció X. Te alabo, Señor, por la vida que le prestaste. No porque se murió, por la vida que le prestaste, el tiempo que me lo dejaste aquí, Señor. De verdad, gracias porque me lo diste como papá o como mamá, o a mi suegra que permitiste que de allí naciera mi esposa o mi esposo. Hay que cambiar el enfoque. Y debemos darle gracias a Dios por cada circunstancia. ¿Has perdido el trabajo? ¿No te va bien en lo económico? Señor, gracias, porque aunque no tengo trabajo, sí, Señor, tú me estás sosteniendo y me estás dando oportunidades y me quieres preparar para algo mejor. No le vas a dar gracias a Dios, Señor, gracias porque perdí el trabajo, no. Señor, gracias porque me estás preparando para algo mejor. Confío en ti, que tú me vas a sostener y vas a dar el valor para seguir adelante. ¿Ven el enfoque, mis queridos hermanos? Es así como podemos alabar a Dios en medio de toda circunstancia. Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:18, lo podemos leer, mis queridos hermanos, dice así, gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios en todo, porque esto es lo que Dios quiere para ti en Cristo. Y si confías en Él, Él te va a dar buenas cosas. ¿Sí? Porque dice la Escritura, mis hermanos, porque los planes que yo tengo para vosotros son de bien y no de mal. Y así es siempre. Por último, si vamos a cooperar con Dios, mis hermanos, debemos también vivir al lado de Jesús. No puedes pensar crecer, ser un hombre o una mujer fructífera si no vives al lado de Jesús. Dice la Escritura, mis hermanos, que los fariseos veían que habían estado al lado de Jesús, que habían sido enseñados por Jesús. Y así debemos estar, mis hermanos, viviendo al lado de Jesús, mis hermanos. Debemos estar pensando como Jesús.
Mis hermanos, si queremos fructificar, no podemos vivir aparte de Cristo. Debemos buscarlo, que tu respiración sea Cristo, que tu alimento sea Cristo, que tu bebida sea Cristo, que Cristo llene todos tus ojos, tus pensamientos, que Cristo sea el todo de tu vida. Por eso la Escritura nos dice, mis hermanos, Juan 15:5, yo soy la vid, otra vez, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer, nada, ni tú ni yo. Por eso, si queremos llevar vidas fructíferas, debemos beber al lado de Cristo, respirar Cristo, tomar Cristo, que nuestro alimento, nuestra bebida sea Cristo, nuestros pensamientos sean Cristo, mis hermanos. Así, al lado de Cristo. Por último, el último punto, mis hermanos, y con este punto voy a terminar. Debemos, mis hermanos, después de hacer este proceso, mis hermanos, de cultivar las raíces, eliminar las hierbas malas de nuestras vidas, mis hermanos, y cooperar con nuestro Señor, debemos tú y yo esperar la cosecha. Confiando, mis hermanos, en que el Señor a su debido tiempo va a dar fruto en cada vida, en cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto y hay que esperar la cosecha. Estar a la expectativa de lo que Cristo y el Señor van a hacer en nosotros, mis hermanos. Quiero terminar con esta promesa, Joel 2:25. El pueblo de Israel había sido disciplinado por Dios. Mis hermanos, Dios había utilizado a las naciones vecinas para disciplinar al pueblo, para que hicieran caso, para que voltearan a ver a Dios y comenzaran a depender de Él y a buscar. ¿Por qué? Porque era un pueblo idólatra, se había dejado a Dios y se habían vuelto a ídolos. Y entonces Dios, mis hermanos, había utilizado a pueblos vecinos para disciplinar al pueblo de Israel. Pero también, mis hermanos, las cosechas no rendían. Sembraban, mis hermanos, y no había fruto. Se esforzaban y no prosperaban, porque se habían alejado del Señor. Pero en medio de esta situación complicada, difícil, terrible, siempre el Señor, mis hermanos, enviaba mensajes de esperanza, y este es uno de ellos. Es un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, pero también para ti y para mí. Dice el pasaje, mis hermanos, y os restituiré, es decir, lo que no les di en esos años, se los daré. Y restituiré los años que se comió la oruga, los que se comió el saltón, es decir, los chapulines, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes para que no prosperaran. Se los voy a restituir. Si tú y yo empezamos a buscar de Dios a plenitud, comenzamos, mis hermanos, a poner nuestros planes en las manos de Dios, nuestra conducta, toda nuestra vida, mis hermanos, y comenzamos a querer enraizarnos en Cristo, con profundidad en Cristo, mis hermanos, podemos esperar la cosecha, porque Dios es bueno y lo va a hacer en ti y en mí. Déjame decirte, nunca es tarde, nunca es demasiado tarde. Dios da segundas oportunidades, oportunidad vez tras vez, Pero lo que debes hacer es tomar la decisión hoy mismo, de que tus raíces estén en Cristo Jesús para que lleves una vida que dé fruto para la honra y gloria de Él. Quiero terminar y tengo una oración aquí, mis hermanos. Lo que debemos hacer es poner todas las áreas de nuestra vida en las manos de Dios. Hay una oración aquí, mis hermanos, que le escribí esta oración. Apropiarte de ella está bien y puedes orarla en este momento.
Y voy a leerla, mis hermanos, esta oración. Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento vengo delante de ti para poner mi vida en tus manos. Por favor, perdona mis yerros y las decisiones equivocadas que he tomado. Límpiame de todo pecado. Además, quiero reconocerte como el Señor de mi vida. Te ruego que me guíes para agradarte a ti, llena de frutos tuyos. Por favor, haz lo que tengas que hacer en mí. Señor nuestro, la necesidad de cada uno. Tú sabes que ayúdanos, por favor. Sabes lo que necesitamos, mi Señor, cada uno. Pero sí vemos en tu palabra que tú lo que deseas es que tengamos una vida fructífera, llena de frutos, mucho fruto para tu honra y tu gloria. Un carácter a semejanza de Cristo y obras que te glorifiquen, que te exalten. Señor, perdona nuestras palabras tontas y necias. Perdona nuestras decisiones equivocadas y también muy necias. Perdona nuestros pecados, mi Señor. Perdona. Padre Celestial, nos vamos a acercar a tomar el pan y el vino. Y queremos acercarnos, Señor, en plena certidumbre de fe, creyendo que tú eres capaz de perdonar todo pecado. Pero también, Señor, en que das oportunidad tras oportunidad. Señor, por favor, que la vida de cada uno de los presentes y de los que nos están viendo en internet, Señor, fructifique. Que nuestras vidas den frutos en un carácter a semejanza de Cristo para tu honra y tu gloria. Y que nuestras vidas, mi Señor, nuestro obrar, nuestra conducta, nuestras palabras, todo, Señor, todos sean frutos que permanezcan para tu gloria y tu honra. Nuestra vida es para que tú seas honrado, nuestra vida es para que tú seas exaltado. Ayúdanos en esto, mi Señor, ayúdanos. Por favor, Señor, sé con mis hermanos, lo que cada quien necesite, ayúdales, mi Señor, por favor. Extiende tu mano bondadosa, santa, por favor, Señor. En Cristo Jesús, amén.